Haremos lo que nos han dicho. Hay batallas que no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos. Así es como funciona el mundo. Es injusto y es inmoral. Pero así son las cosas. Tenemos que callarnos y aceptarlo. Y una mierda. Para que sepan que vamos. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Pues lógico, más que nada conviene, lo de Bárcenas es lógico, más que nada porque conviene recordar que ya lo hizo en su anterior comparecencia frente al juez, decir que no sabía nada de repente, y eso igual nos da que pensar que ha hablado con según quién, de según qué sede de partido de la calle Génova. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo, por lo tanto yo creo que si alguien tiene que decir eso tendrá que probarlo porque está imputando un delito, y eso a veces decimos que en sede parlamentaria hay una inmunidad parlamentaria, pero fuera del Parlamento atribuir delitos a los responsables públicos, yo creo que quien dice esas cosas debería pensárselo mejor. Desde que comenzó la Comisión Mixta de Radio Televisión Española, en la que el presidente Sánchez, vuestro amigo y soldado en Radio Televisión Española, tuvo que empezar a dar explicaciones sobre lo que estaba haciendo en Radio Televisión Española, desde entonces se ha tenido que agarrar a cualquier tipo de argumento pobre y miserable para justificar que en Radio Televisión Española no había ni censura, no había ni manipulación y, por supuesto, no se estaba utilizando para embellecer las políticas del Partido Popular. Queremos, además, que Televisión Española pueda cumplir con sus objetivos, que es informar y fomentar el pensamiento crítico, ser accesible a todos. Los españoles tienen que acudir a su televisión porque la pagan con sus impuestos, sabiendo que acuden a un espacio plural, fiable e independiente. Los informativos, una pieza clave de esta casa, deben transmitir hechos de forma aséptica. No puede ser que tengan el dedo en el botón del mute para pulsarlo según quién hable y de qué partido sea. Y eso ha pasado también en Radio Televisión Española. La diferencia sustancial con que unos concejales acudan a la Fiscalía para denunciar unas irregularidades presuntas en los contratos que han heredado, pues creo que es tan evidente que no hace falta explicarla. Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, francamente haríamos el ridículo, ¿no? Porque se necesitan los votos de todos y se van a conseguir los votos en todas partes. Bueno, yo intentaré, si el PSOE y Podemos no lo votan, Podemos ya dijo que no lo votaba, y el PSOE dijo que sí, ahora dice que no, pues se puede buscar acuerdos, hablaremos pues con todos los demás. La diferencia cualitativa es que de lo que estamos hablando es de un quebranto patrimonial de 12 millones de euros que presuntamente el equipo anterior del Partido Popular le hizo al Ayuntamiento de Madrid, es decir, a todos los madrileños y madrileñas, a través de ese contrato con Mercaocio que ha sido una sangría de dinero público. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España
no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que no me lo pensé y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Chao. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que se dan encuentro los proscritos que salen de las profundidades del bosque de Sherwood y se juntan en esta explanada. El bosque nos proporciona todo lo que necesitamos, refugio, armas, decía Robin Hood. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos un día más. Hoy es viernes y los viernes sabéis que dedicamos espacio a la cultura, así que hay una línea de teléfono donde podéis enviar vuestros mensajes 627-002-002, 627-002-002, y hoy además habíamos puesto deberes, la película Capitán Fantastic. Hemos inaugurado una suerte de sección que consiste en que los lunes vamos a proponer una película y los viernes la comentamos entre todos, a ver qué os parece. Y habíamos propuesto para esta semana la película Capitán Fantastic. Es una película absolutamente maravillosa, protagonizada por Viggo Mortensen, que pasó muy discretamente por las salas de cine. Yo no sé si tenía que ver con el título y una cierta confusión que producía, pero es una película impresionante que plantea un verdadero dilema sobre los retos de la educación, sobre cómo debe educar uno a sus hijos, cómo puede uno abstraerse de la educación de la sociedad. Así que, bueno, pedimos a los oyentes que la vieran y que nos enviasen sus opiniones y que pudiésemos comentarla aquí el viernes. Claro, es necesariamente un programa que va a estar lleno de spoilers, así que quienes no lo hayan visto pues van a tener dificultades, uno, para seguir la conversación y otra dificultad que corren el riesgo de que les revelemos algún asunto importante de la película. Digamos que lo que más nos interesa no es tanto la línea argumental, que también, que está muy bien, la historia de la película, pero necesariamente se van a desvelar muchas cosas, así que yo os recomiendo que si sois de los fanáticos anti-spoilers, es mejor que no escuchéis el programa, porque va a ser absolutamente inevitable contar hasta el final, porque tiene tantas metáforas, hay tantas cosas implícitas, pero ya os lo venimos avisando, han pasado 5 días, habéis tenido 5 días, tenéis plataformas de todo tipo para verlas, la podéis ver a través de compañías de pago legales, la podéis descargar ilegalmente, en fin, habéis tenido muchas fórmulas para hacerlo. Este es el Videoforum Cafetero. Dice Paco Vázquez, me encantó lo de interesante como palabra prohibida. Eso está muy bien, ¿no? Uno de los aspectos de la película es que obliga a reflexionar, ¿no? Y además estimula, incentiva, bueno, la historia más o menos, bueno, ahora la vamos a contar porque además tenemos un buen rato de programa por delante. Manu Ejido, Elena, Elirra, José María Cuñat, espectacular, Mediterranean, tantos y tantos amigos, Sergio Vinuesa, Elena, que se van incorporando al programa a esta hora, que van saliendo desde las profundidades de Sherwood y me dicen, oye, hace mucho que no escuchamos los flechazos de los mecenas, es verdad, además acaba de cumplir un año, estamos cumpliendo un año desde que se lanzó esa campaña de mecenazgo, los retos son muy importantes, no han terminado, no insistimos mucho, pero bueno, ya a ver si nos planteamos hacer algún día, dedicar un poco a hablar de esto, sobre las necesidades del propio programa, pero en todo caso se siguen incorporando de mecenas, se han incorporado Javier, Héctor, se ha incorporado también Pablo y algunas personas más que estoy buscando aquí, que lo tenemos ahora lanzaremos algunos. Carlos, Dácil, Carmina, David, Arián, 59, muchísimas gracias por vuestra confianza, muchísimas gracias por hacer posible este espacio. De bien nacidos es ser agradecidos, así que de corazón a todos los mecenas que hacéis posible este programa, un abrazo muy, muy fuerte.
que llegan las flechas desde el interior del bosque. Habíamos dicho, cada vez que llegue un mecenas sonará una flecha en el programa. Si llegan mecenas durante el programa, pues tendrán su flechado. Lo que pasa es que a veces llegan fuera y no vamos a poner 10 flechas, que habría que hacerlo. Pero bueno, oye, igual el bosque de Sherwood se está sobrepoblando. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Como a tantas personas que se incorporan a esta hora desde muchos lugares, desde otros países. Son nuestros expatriados, oyentes del programa, a los que además reconocemos cuando se sitúan en el silencio de su habitación, conectan la cafetera con sus auriculares, a veces en pisos compartidos, a veces en pareja, han ido a buscar nuevas oportunidades en el extranjero y eso hace que se tengan que distanciar necesariamente de sus seres queridos y nos dicen, claro, el programa nos mantiene unidos, nos conecta con nuestra realidad, nos conecta con nuestro país. Bueno, Letra Escarlata, Barsalia, Sergio, Nanese, Pablo, Ángel Trianero, Hardy, Useful, Elis Raraitz, Mamen Páez, Suso Alonso, Papa Pavita, Norma Echarte, os envían un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la madre patria. Y ahora sí, Emilio Silva, buenos días. Buenos días, Fernando Berlín. Bueno, la recomendación partió de ti. Tú me dijiste un día, me viste desanimado y me dijiste, te va a gustar Capitán Fantastic. Yo la he recomendado a toda la gente a la que quiero, a toda la gente a la que aprecio que la viera, porque me parece que invita a la reflexión, es un peliculón, un auténtico peliculón. ¿Pero estabas desanimado? Yo siempre estoy animado, siempre para adelante, siempre hacia adelante, siempre sonriente. Hay gente que está diciendo que a partir de ahora te llamemos Capitán Fantastic, pero no sé. Joder, ya me gustaría a mí. Y mira que hay cosas, y yo creo que por eso, vamos a ver, es una película claramente filocomunista, para que no nos vamos a engañar, pero claramente como plantea una reflexión muy profunda sobre la educación alternativa. Es una reflexión con la que la mayor parte de los oyentes a los que le ha gustado, porque ha habido muy poquitos, pero ha habido alguna persona que no le ha parecido redonda la película, pero la mayor parte de la gente a la que le ha gustado nos decía, es que yo siempre he tratado de educar así a mi familia, a mis hijos. Y esto yo creo que es con lo que conecta. Evidentemente esto está llevado al extremo absoluto, pero es verdad que en cierta forma uno puede reconocerse, decir, porque yo siempre, a lo mejor no he sido capaz de hacerlo, pero siempre he intentado que mi hijo tuviera una perspectiva diferente sobre la educación, sobre el diálogo, sobre la conversación con los mayores. Nunca he tratado de no ocultarle temas, de planteárselos abiertamente, con sus palabras, lógicamente, pues es un crío muy pequeño, pero de no esconderle las cosas, ¿no? Decir, no, reflexiona sobre esto, no pasa nada, quítale trascendencia a las cosas, aprende a verbalizarlas, a hablarlas, a no esconderlas en tu interior, ¿no? A llevarlas, a colocarlas sobre la mesa. Y yo creo que estas cosas que plantea la película, en cierta forma, es fácil, si tienes una forma de entender la vida un poquito alternativa, es fácil sentirse conectado con eso, ¿no? Bueno, también tiene que ver mucho con el tratamiento que se le da a los niños, ¿no? Esa especie de seres que muchas veces los tratamos o se les trata en la sociedad como medio pensantes, ¿no? Como si fueran otra cosa que tiene que estar al margen de la sociedad, y como en esa película pues les dan un acceso pleno al conocimiento y una forma de madurez combinada con la infancia, ¿no? Pero que evidentemente luego se reproduce socialmente, porque luego hablaremos del final, pero cosas que pasan ahí van a cambiar el mundo, ¿no? En un plano pequeño, pero incluso el hecho de tratar de apartarse de esta sociedad, ¿no? Para construir otra, o sea, está llena de... Bueno, es un padre que se va a vivir con sus hijos al bosque y los educa él mismo. Y a partir de ahí plantea una forma de educación totalmente alternativa, completamente alternativa. Esto está derivado de una situación con la madre que luego vamos a ir contando, pero se van a vivir al bosque. Y entonces crean una pequeña sociedad de genios, de verdaderos genios, atletas, gente con un instinto de supervivencia sublime. Una célula de la resistencia. Una auténtica, real célula de la resistencia. Bueno, podrían ser los líderes, los jefes de la resistencia, nuestros doctores, nuestros profesores, porque, en fin, tal y como lo plantea, obviamente es una película, está muy exagerado, pero plantea a unos niños muy... Y yo he conocido gente así, ¿eh? Incluso cita él en un momento el rey filósofo, ¿no? Que era la figura de Platón como la máxima autoridad, el gran sabio que tenía que ser el destinado a dirigir el destino político de una sociedad. Bueno, y por eso hoy hemos elegido como hashtag la cafetera Día de Noam Chomsky, porque uno de los acontecimientos es que no celebran en esa película, no celebran la Navidad, lo que celebran es el cumpleaños de Noam Chomsky. Y se saltan a veces la fecha, y nosotros hemos decidido, porque yo el otro día puse Feliz Día de Noam Chomsky cuando vi la película, muy entusiasta, y alguien me dijo, hoy no es el día de Noam Chomsky, ñiqui, ñiqui, ñiqui. Y dije, no, perdona, querido,
la cafetera celebra todos los días el día de Noam Chomsky. Y así nos sentimos bien identificados. ¿Qué clase de pirado celebra el cumpleaños de Noam Chomsky como una especie de fiesta oficial? ¿Por qué no celebramos la Navidad como el resto del mundo? ¿Prefieres rendirle homenaje a un elfo mágico y ficticio en vez de a un gran humanitario que ha hecho tanto por los derechos humanos y la cultura del entendimiento? Muy bien, vamos a debatirlo. Olvídalo. No, explícate. Date la oportunidad de exponer tu caso. Todos estamos deseando oír tus argumentos. Si son válidos y nos convences, seguro que estaremos dispuestos a cambiar de opinión. ¿Verdad? Sí. Sí, usa tus palabras. Y allí la criatura decide que no, que lo que quiere es celebrar la Navidad como todo el resto del mundo, el resto de los niños. También la presión social, que eso también influye mucho, ¿no? Tú intentas que tu hijo tenga diferencia. Bueno, a mí me ha pasado. Esto está mal porque además no me gusta contar cosas del pequeño Fer, porque no le quiero condicionar el futuro y la vida y que queden cosas por ahí, que digan mi padre que iba contando cosas cuando yo era bebé. Pero mi hijo de pronto no le gustaba nada el fútbol, de lo cual yo me sentía bastante orgulloso. Y de pronto fue meterse en el colegio y en mes y medio se sabían las alineaciones de todos los equipos de primera división. Ahora ya se sabe los de primera, segunda y tercera división. Es una cosa absolutamente enloquecida. Claro, no te puedes abstraer de la presión social tampoco, ¿no? Por poco que me guste a mí el fútbol o por poco que yo intente, o por mucho que intente estimular otras cosas, ¿no? Pero al final la presión de la sociedad y cómo te mira también con desconfianza cuando tu hijo camina en otra dirección, ¿no? Y la posibilidad de vivir al margen, ¿no? Uno se puede dar la espalda a este sistema en el que vivimos, ¿no? Donde los intereses macroeconómicos determinan totalmente la vida de sus individuos. Puede un día decidir que da un paso al lado y se queda con un pie fuera de la globalización, de precisamente además como ellos fundan una especie de comunidad en un bosque, ¿no? Al margen totalmente del mundo. Lo que más les conecta a ese mundo que hay fuera de ellos es la biblioteca que tienen, fundamentalmente, ¿no? Pero es otro planteamiento, ¿hasta qué punto podemos vivir o situarnos en los márgenes del sistema, ¿no? Bueno, no habíamos saludado todavía a María Navarro. Buenos días, María Navarro. Buenos días. Está en un segundo plano discreto porque no ha hecho no los deberes. No, he hecho una estrategia. Ha hecho los deberes y entonces he hecho una estrategia. La hemos castigado. He hecho una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vosotros me analizáis la película y yo la veo este fin de semana. No, perdona, nosotros no analizamos la película, te vamos a analizar a ti. ¿Por qué te has resistido a ver la película durante toda la semana? Has tenido 5 días enteros, pero no pasa nada, porque somos gente Pero he escuchado todos vuestros audios. Ya, eso sí. Bueno, y entonces habíamos tardado en saludarla porque, entre otras cosas, eso sí, estaba haciendo, que oye, tiene un cierto acto de generosidad también, estaba recogiendo los audios de los oyentes para que los pudiéramos colocar aquí y los pudiéramos escuchar. Así que, en todo caso, te agradecemos, aunque no hayas cumplido tu parte. Me van a castigar todos los oyentes. Tendría que ver cine de barrio mañana. Ahora vas a tener que, ver cine de barrio o vas a tener que degollar una cabra delante de nosotros. Dios. Con tus propias manos. No. Sí, así comprenderás lo que es el dolor. Es que es bestial el arranque de la película. El arranque de la película es absolutamente salvaje, es absolutamente formidable, porque el padre les está entrenando en muchas disciplinas, no solamente en las intelectuales, también en las físicas y también en las de la supervivencia. Entonces tiene que retar a la supervivencia y para convertirse en hombre tiene que degollar un ciervo vivo. O sea, ese es el comienzo del arranque de la película, el crío. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es una cosa. Este es el planteamiento. ¿Se puede educar más allá de la sociedad? ¿Se puede educar de espaldas a la sociedad? Podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes. Podemos... de la norma. E incluso, ¿es una fórmula educativa real? ¿Se puede educar a tus hijos más allá de los límites que plantea el sistema educativo? Un crío de 7 años puede tener reflexiones sobre el sistema legal, sobre las relaciones económicas entre las empresas y los gobiernos, o incluso sobre filosofía. Yo voy a ir al tema de la memoria. Esos niños a mí me recordan en los años 30, cuando el gobierno de la Segunda República hace las misiones pedagógicas que llevan pues bibliotecas a pueblos donde no había habido nunca un libro impreso que no fuera en la casa del cura o del cacique. Pues son los niños los grandes agentes de ese momento, porque son los que están aprendiendo a leer, ¿no? Sus padres no saben muchas veces y ellos de repente son un gran motor cultural, ¿no? Y tienen que comportarse casi como maestros en sus familias, ¿no? Y lo que
lo que plantea, bueno, y tiene mucho que ver con Chomsky, pero es esa posibilidad de madurar intelectualmente a los individuos, ¿no? De que cada individuo sea un sujeto político, ¿no? Que es lo que son en la película. Alguien decía lo de la palabra interesante, que es un punto también muy interesante, voy a decir yo, reiteradamente de la película, pero lo bueno es todo, a veces cuando alguien se sale del trayecto, ¿no? Y puede ser criticado, señalado como diferente, pero está abriendo un espacio para poder pensar, ¿no? Y eso ya merece de alguna manera un reconocimiento, ¿no? Mira, alguien que se... Dice Mamenpai, dice, mi hijo aprendió a leer con 3 años, no ha parado desde entonces. Es verdad, luego hay niños que aprenden mucho más tarde. Tiene que ver con los estímulos que seas capaz de lanzarle, ¿no? De darle. Y luego tiene que ver también con la propia naturaleza humana, ¿no? La intrínseca capacidad que tenemos para romper con lo establecido cuando conocemos las fronteras, ¿no? Y las queremos romper, las queremos superar. Esto yo ya os lo conté una vez, aquella anécdota, ya se lo conté a la Resistencia, pero a mí me pasó una cosa fascinante. Hace un montón de años, yo era un adolescente tardío, ya estaba yo ya entrado en años, pero todavía me impresionaba mucho algunas cosas y fue una exposición. Entonces un amigo me dijo, oye, un amigo con el que yo no tenía mucha relación entonces, todavía. Y me dijo, oye, te voy a presentar a unas amigas. Y entonces me presentó una poeta que me recitó unos poemas eróticos allí. Esto ya lo conté, ya no voy a volver sobre ese tema. Y me presentó a otra de sus amigas. El tío tenía unas amigas, era una cosa increíble. Me presentó una amiga que se llamaba Lena. Es muy amiga y puede que nos esté escuchando porque nos escucha con frecuencia. Y ahora es muy amiga mía. Y Lena, su primera entrada conmigo fue... Es una chica que había nacido en el corazón del Amazonas, en un poblado del Amazonas, una chica brasileña. Y os estoy hablando hace 22 o 23 años. Y entonces me dijo, pues yo me llamo Lena y dice, he llegado a España hace 5 o 6 años y tal, y estoy aquí. Dice, yo pinto cuerpos desnudos. Ah, pero en cuadro. No, con pinturas indígenas. Dice, tú te desnudas, yo te pinto con pinturas, te hago una serie de tal y luego hago una fotografía y tal. Y dice, ¿te gustaría tal posar? Y yo... Hombre, no sé, lo estoy viendo así, pero te digo, bueno, todo se puede explorar, no me voy a cerrar. Y entonces ella me contó, después hicimos muchos años, fuimos amigos muchos años. Ahora lo que pasa es que está viviendo en Brasil y tenemos comunicaciones así. Pero me explicó una vez, me dijo, mira, en mi pueblo no había televisión, nunca hubo televisión. Vivíamos en un poblado en el centro del Amazonas, un auténtico poblado indígena. Y dice, pero siempre subíamos a la colina y siempre mirábamos qué habrá más allá. Y dice, hasta que un día trajeron la televisión. Y el día que vi la televisión dije, yo no me voy a quedar aquí. Y entonces rompió la barrera y salió de allí y ahora recorre el mundo. Es una de las percusionistas de Mayumana. Y cuando yo la conocí no lo era. Era una chica que le gustaban los ritmos, bailaba muy bien danza árabe y tal. Pero tenía una extraordinaria capacidad y ahora se dedica a viajar por el mundo. Ahora está viviendo en Brasil, pero ha estado viviendo en Israel. Romper las barreras, las fronteras, ¿no? Y ella fue a través de la televisión, de aquel televisor que llegó al poblado una vez y con el que vieron que había algo más allá de las fronteras, ¿no? Así que la mente humana siempre rompe los límites, siempre rompe los corsés, ¿no? Me parece... En fin, bueno, vamos a hacer una cosa si os parece. Este es el punto de partida. Repasamos las portadas porque hay actualidad, han ocurrido cosas en las últimas horas, cosas no menores, y este es un programa que tiene el epicentro... Lo observa a través de la actualidad, pero después ya podemos comentar tranquilamente. Hay muchas cosas que además muchas ideas con mucha fuerza que estáis lanzando y algunos mensajes que estáis enviando, así que si os parece, hablamos un poquito de lo que nos han traído, de lo que traen hoy hasta nuestro pequeño poblado en el centro de Sherwood, las portadas de los periódicos, esos recortes de periódico que nos trae pues este arquero que fue a visitar ayer los castillos y de allí nos ha traído unos recortes de prensa. Vamos a ver qué es lo que se dice por la corte y luego continuamos hablando de Capitán Fantastic y de ese dilema educativo que plantea. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. I dig for love.
está mirando con cara de odio María porque la estoy reprochando, todo siempre con una sonrisa en medio para que tampoco me pegue o me lleve ante la inspección de trabajo, pero estoy yo diciéndole, o sea, ahora pagas la penitencia, no has visto la película, no has hecho los deberes, ahora te toca mirar con... Mira, Maite dice, ánimo María, yo tampoco he podido verla y me Muy muero bien, de Maite. ganas. Mañana Muy bien, ya cae sois dos. seguro, así que Maite y yo la veremos este fin de semana con todas vuestras recomendaciones Y y con vuestro todos los- análisis y nosotros daremos nuestro análisis el lunes. O sea, encima, no, oye, a mí no me hagáis apología del desconocimiento y de la ignorancia. O sea, no habéis querido ver la película y ahora venís presumiendo encima de no haber visto la película. Pero Entre castigar otras también cosas- es muy del sistema, ¿eh? ¿Es del sistema, Emilio? Ayúdame. Es la realidad, ¿no? Hay una escena en la que a uno de los hijos cuando está escalando se le tuerce una mano y... ¿qué Claro, le es dice que lo el que tú padre? llamas castigar, yo llamo estimular. ¿Qué le dice el padre? Claro. Es verdad. Está el niño escalando y se tuerce la mano y van cada uno escalando en paralelo. El niño está solo, es un crío y se pega un golpazo que te cagas. Y le dice el padre, ¿puedes mover los dedos? Él puede moverlos pero con mucha dificultad y con mucho dolor. Dice, sí, entonces no se te ha roto. Y no hay ayuda, no hay séptimo de caballería, nadie te va a rescatar. Solo depende de ti y tienes que seguir hacia arriba. Y entonces el niño, con un enorme esfuerzo, tiene que volverse a enganchar a la roca con enorme dolor en su mano, que es lo que te va a pasar a ti durante todo el programa. Y vas a tener que superar con ingenio esta situación en la que tú misma te has metido. Pero porque sin ayer castigo. preferiste irte a beber tinto Con de verano. consecuencias, pero sin castigo. No, perdona, el castigo es tener que afrontar esta situación. Si tú le quieres llamar castigo, yo diría el reto. El reto es tener que salir sana de esta situación después de no haber hecho durante 7 días los deberes. Porque nosotros lo lanzamos el jueves. Mioquino dice que tampoco la ha visto. Dice, estimular, no estimulas, Fer. Bueno, perdón, Mioquino, si te Mira quieres... dónde está buscando alianzas. Perdona, Estoy buscando alianzas. Es que además me sentí no fatal, vamos a hacer ¿eh? apología de la ignorancia. No. O sea, el que no lo haya visto y que diga, no, yo es que prefiero ser una patata, una seta y no prefiero no recibir estímulos ajenos. Bueno, cada uno es una elección, uno tiene capacidad para elegir su destino. Somos dueños de nuestro alma Prefiero y ser capitanes fiel a de la nuestro marca destino. España. Bueno, Pues cada uno elige. Sol, terraza y ¿Preferías tinto de verano, pues bueno. ¿Ayer preferías tinto de verano? Pues tinto de verano para ti. Bueno, esto es un castigo para el próximo viernes. Bueno, pero ¿y las cosas, y las lucecitas, y las cosas, las mariposas que ahora mismo estarían volando por tu estómago por afrontar un debate intelectualmente interesante y Sí. por poder participar de él sin tener que poner cara de póker? Bueno, es una pequeña broma, ¿eh? Más allá de eso no te sientas ofendida, Mary. Pero bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos, os decía, porque hay algunos temas muy trascendentales también para la vida política española. Nos encontramos con esa posición del Partido Socialista, ese giro de 180 grados. Bueno, yo no diría exactamente de 180 grados, diría de 75 grados, porque en realidad han dicho que se van a abstener ante la votación del CETA. ¿Sabéis que es ese tratado comercial entre Europa y Canadá? Está siendo debatido en el Congreso de los Diputados, un debate, por cierto, es verdad que en otros países se ha aprobado, pero aquí se nos ha sustraído absolutamente el debate. Y a mí, ayer que tuve una discusión, que luego he visto que ha tenido mucha repercusión en Twitter, en las redes sociales, con José Carlos Díaz. José Carlos y yo nos llevamos muy bien en el plano personal. Tenemos una buena relación porque nos conocemos hace muchos años, más allá de las distancias y las derivas y algunas cosas que él bromea y que yo bromeo con él, ¿no? Pero ayer él se mostraba muy crítico con la posición de Pedro Sánchez, que sabéis que ha dicho ahora que se va a abstener, a pesar de que en Europa el Partido Socialista ha apoyado el CETA, este tratado comercial. Y entonces José Carlos Díaz decía, bueno, es que claro, nos vamos a alinear con posiciones proteccionistas como las de Marine Le Pen y de otros tantos. Para empezar, hay una cierta... pongo las palabras de José Carlos Díaz porque me sirven para ilustrar esto, pero no es José Carlos Díaz el que se ha inventado esa argumentación. Entre otras cosas porque se la estamos escuchando a Mariano Rajoy. Dice que esto nos aísla, que es un error que el Partido Socialista no apoye el acuerdo con Canadá. Un acuerdo del que nadie había oído hablar porque, entre otras cosas, se nos ha robado el debate, se nos ha sustraído. Algo en lo que, por cierto, claro, dice, ¿nos alinea con Le Pen? Mentira, porque comisiones obreras, UGT... organizaciones no gubernamentales tampoco sospechosas como Greenpeace son enormemente críticos con el CETA, con el tratado comercial entre Europa y Canadá, que entre otras cosas liberaliza un montón de cosas, quita peso a lo institucional, a lo público sobre decisiones muy trascendentes sobre la vida de los ciudadanos
y, entre otras cosas, tiene implicaciones muy graves y muy serias para con el medio ambiente. Bueno, pero sin entrar en profundidad en el CETA, el grave problema es que se nos ha secuestrado el debate, no se nos ha permitido opinar, no se nos ha explicado en qué consiste, y se va a tomar una decisión sin que los ciudadanos tengan ni la más remota idea de en qué consiste. Así que, más allá de eso, lo grave no solamente es que sea mentira que nos estemos alineando con nadie. En otras muchas ocasiones, por cierto, el Partido Socialista ha votado junto a Marine Le Pen, porque obviamente habrá cosas. ¿Quiere usted que la gente pueda recibir educación siendo adulta? Pues nadie votaría en contra. Bien, habrá cosas en las que hayan votado conjuntamente. De hecho, ayer estaba Antonio Maestre, y Antonio Maestre incluso había hecho una estadística del número de veces que el Partido Socialista había votado junto a Marine Le Pen en el Europarlamento, y estas cosas suceden, ¿no? Y ya de ahí deducir que es que hay una alineación sobre el proteccionismo es mucho deducir. Pero además hay un problema grave, que es que democráticamente no se nos ha permitido conocer los detalles. Las negociaciones han tenido lugar en secreto. Nosotros las hemos ido conociendo porque los verdes europeos, algunas personas que han participado de esas negociaciones, han filtrado algunas cosas, como sucedió con el TTIP, que tuvo que ser una organización como Greenpeace quien diera a conocer el documento. Así que cosas que han sucedido en secretos, a espaldas de los ciudadanos, que ahora tratan de imponerse. Bueno, vemos un giro en la posición del Partido Socialista. Sabéis que ha anunciado que se va a abstener ante el CETA. Hay quien cree que simplemente es una deriva estratégica para tratar de robarle votos a Podemos. Sea como sea, es un cambio de posición en el Partido Socialista. Claro, no apoyado por todo el PSOE. ¿Por qué? Porque algunos eurodiputados del PSOE, cercanos, por cierto, a Susana Díaz, han estado votando a favor del CETA, y ahora es muy difícil para ellos justificar este cambio, aunque en realidad lo que están diciendo es: yo no estoy alineado con Pedro Sánchez, no tiene nada que ver con el CETA, porque si hubiera sido Susana Díaz la que lo hubiera dicho, pues probablemente ahora se alinearían de otra manera con la nueva decisión, ¿no? Bueno, gran debate. Mariano Rajoy dice que es un error. Si en España no sale adelante el Tratado de Libre Comercio con Canadá, francamente haríamos el ridículo, ¿no? Porque se necesitan los votos de todos y se van a conseguir los votos en todas partes. Bueno, yo intentaré, si el PSOE y Podemos no lo votan, Podemos ya dijo que no lo votaba y el PSOE dijo que sí, ahora dice que no, pues se puede buscar acuerdos. Hablaremos pues con todos los demás. Eso decía Mariano Rajoy. Estoy pensando si te dejo el micro abierto o no te lo dejo. No lo sé. ¿No? Sí. Sí, no me castigues, hombre, Fer. No, pero así ves. Sabes que no quieres castigarme. No. A María me gusta castigarla, Mary. Bueno. Que iba a decir que al final la abstención es como el mecanismo del Partido Socialista para quedarse en medio de los dos asuntos, ¿no? Para quedarse en medio, para que no le llamen podemita por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, pero que tampoco le digan que es de derechas, votando que sí a un tratado como el acuerdo del CETA, ¿no? De hecho, he escuchado también a gente como Ximo Puig, que es del Partido Socialista también, que sí que estaba a favor de este acuerdo, ¿no? Sobre todo a mí me llama la atención por qué se ha consentido que no nos hayamos enterado de este acuerdo por parte de grandes medios o de grandes partidos políticos, que no nos hayamos enterado de este acuerdo hasta mucho después, ¿no? Cuando ya estaba prácticamente negociado. Y luego también el secretismo que ha habido. Yo recuerdo que con el TTIP me enteré antes por mi hermana, por ejemplo, que ellos estaban mirando un poco la prensa también internacional y demás, y se enteraron más por verlo desde fuera que por verlo desde dentro, ¿no? Y preguntaban qué iban a hacer estos partidos. Bueno, pues el Partido Socialista se vuelve a abstener. Veremos a ver si realmente esa intención es para luego girarse a la izquierda o girarse a la derecha, porque al final lo que está claro es que es un mecanismo para, de momento, decir no soy ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, y mientras tanto el Partido Socialista, las voces críticas, quienes no están de acuerdo con ese cambio de posición de Pedro Sánchez, dicen, bueno, pero es que Canadá es un país que tiene los mayores estándares democráticos de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente el CETA plantea numerosos dilemas, y más allá de entrar en profundidad, que ya lo hemos hecho en el programa en otras ocasiones, hemos tenido a Urtasun, lo hemos intentado analizar también desde la perspectiva de Greenpeace, pero más allá de entrar otra vez de nuevo, ese es el grave problema. Eso, se plantea en términos democráticos. No tienen los ciudadanos derecho a conocer qué es exactamente lo que se va a aprobar, porque va a cambiar las relaciones entre las grandes transnacionales y los países, la soberanía nacional, la delegación de la soberanía nacional en los tribunales hacia tribunales prácticamente privados, en manos privadas, en fin, hacia tribunales de arbitraje, entre otras muchísimas decisiones que se van a tomar y que nos van a afectar en el día a día de manera absolutamente formidable, ¿no? Bueno, sobre todo cómo se nos sustrae el debate, ¿no?
¿Y con qué eufemismos? Porque se habla para reducirlo a un tratado de libre comercio, ¿no? La palabra libertad que se vende también, cuando el libre comercio entre España y Canadá ya existe. Que no es nada que regular, que más allá de sus aranceles y sus métodos de importación y exportación, pero es como si el comercio estuviera encarcelado entre España y Canadá, y sobre todo es la antesala, ¿no?, de otro tratado que puede ser peor, y se ha elegido quizá en este método de graduación del mal un país más civilizado, ¿no?, que es Canadá. Pues tiene esa imagen casi más europea, ¿no?, que Estados Unidos, y que parece que va a ser algo menos lesivo para los derechos sociales a fin de cuentas, ¿no? Pero eso todo es una estrategia para luego hacer algo que seguramente va a ser bastante más agresivo, ¿no? Y que en todo caso, más allá de la mitología, hay organizaciones como los sindicatos que alertan de los riesgos que un tratado como el CETA introduce en el mercado laboral, en el mundo laboral. Sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, organizaciones como Greenpeace, insisto, o sea que son diversos y además siempre de diversas organizaciones cuya defensa está relacionada con el bien general, con el bien común, no con el bien particular, ¿no?, quienes se han mostrado en contra. Así que algo debería hacernos reflexionar. Pero lo cierto es que ayer se encontraba de visita por España, quiso la casualidad que el señor Moscovici, sabéis, es el comisario europeo de Economía, se encontrase de visita. Claro, él es socialista, estuvo en el gobierno de Hollande y se encontraba de visita por España. Es un gran defensor de este tratado comercial y se encontraba de visita por aquí y aprovechó para verse con Pedro Sánchez, justamente en la semana en la que Pedro Sánchez había tenido que manifestar su posición públicamente en torno a la votación. Y Moscovici lanzó un par de críticas, un par de andanadas muy fuertes al Partido Socialista, porque además dijo que no estaban siendo sensibles a un tratado comercial que en su opinión es un tratado progresista. Y Moscovici lanzó un par de críticas diciendo que era malo para Europa, que no era positivo para el comercio europeo. Así que esto ha sido recogido hoy en todas las portadas de los periódicos, ¿no? Porque él mismo puso un tuit, Pierre Moscovici, decía: le diré a Pedro que CETA es un buen acuerdo progresista entre Europa y un país que comparte nuestros valores, decía Pierre Moscovici en Twitter antes de ese encuentro. Por eso el periódico El País dice: Europa censura la posición de Sánchez contra la globalización. Moscovici reprocha al líder del PSOE que no respete el patrimonio común del proyecto europeísta. Palabras muy duras las que emplea el periódico El País. El desencuentro no fue tan importante, a pesar de que es verdad que hubo un reproche, pero censurar, decir que no respeta el patrimonio común, más bien pedía que el patrimonio común tuviera importancia en la decisión, en fin. Bueno, el caso es que es el mismo asunto que llevan otros periódicos a sus portadas, el periódico ABC, con una imagen de ambos líderes políticos y con un Pedro Sánchez airado, con cara de asco. Ha colocado una foto de portada muy simbólica, muy icónica. Sánchez evidencia su inconsistencia política ante Europa, dice el periódico ABC. El líder del PSOE, que canceló un viaje a Bruselas para no explicar su repentina oposición al tratado Europa-Canadá, decide finalmente abstenerse tras ser reconvenido por Moscovici en España. Es el acuerdo comercial más progresista, le aclaró el comisario de Europa. Lo alucinante de todo esto es que estuve mirando hemeroteca sobre el CETA, ¿no? También los programas que se habían hecho en la cafetera, y es que esto viene, y en la cafetera y en otros medios, hay que ser justos porque en otros medios ya se estaba hablando también de esto, sobre 2014-2015. Han pasado 3 años. Habría que haber explicado a lo mejor antes qué era este tratado, porque solamente nos dicen que es un tratado progresista que el Partido Socialista tiene que acatar. Bueno, a lo mejor no está yendo, el Partido Socialista, si dijese que no estaría yendo a lo mejor contra la globalización, como estaba diciendo El País en portada. A lo mejor hay que considerar muchas cosas y no ser populista, ¿no? En ese sentido, ni ser demagogo simplemente anunciando que es un acuerdo que hay que aprobar, porque si no estás contra la globalización. A mí de repente me ha dado por recordar, esto es un gesto, veremos en qué queda, ¿no? Después de... Bueno, de entrada ya no va a ser un voto negativo, sino que va a ser una abstención, ¿no? Pero de pronto me he acordado... Octubre del año 2003, desfile de la Hispanidad, Zapatero no se levanta ante la bandera de Estados Unidos, ¿no? Un gesto que luego tuvo poco que ver con su política, porque evidentemente se mantuvo, digamos, con esos intereses, retiró unas tropas de allí, mandó unas allí, pero ese gesto, ¿no?, de que de pronto se plantaba ante el imperio, por decirlo así, ¿no?, o se desmarcaba en un gesto que realmente
Y esto de pronto me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. Esa cosa de... No, en ese sentido es bastante hábil por parte de Pedro Sánchez porque es un gesto con una enorme repercusión en prácticamente toda la prensa y especialmente en el mundo conservador y liberal. Eso le permite además tener una suerte de bandera que no habría imaginado porque es un tema que no menoscaba las relaciones internas, no le provoca problemas de qué es el Z y que probablemente tiene consecuencias absolutamente menores en términos reales, porque el propio Mariano Rajoy decía, no sé si salía en el fragmento que hemos escuchado, pero si no lo dice a continuación, decía, bueno, a ver si por lo menos conseguimos que se abstenga el Partido Socialista. Así que nadie espera que de la decisión de Pedro Sánchez o del anuncio de Pedro Sánchez salga algo más que una posición pública, ¿no? Bueno, eso ya tiene algo. También nos explica en qué consiste el juego político, que a veces dices, enmascara, dices, ya, mucho abstenerte, mucho portaditas, pero en realidad el tratado comercial sale adelante como que hay Dios. Eso no se le escapa a nadie. Y lo que hacen todos estos medios es colocarle a él en un lugar... Le están regalando, porque incluso a el la país... izquierda, ¿no? Que están cumpliendo con toda esa campaña que ha iniciado. Pero tú fíjate que es yo secretario estoy convencido de que La Razón lo haría de forma estratégica, o sea, intenta tácticamente reforzar a Pedro Sánchez y bueno, golpear un poquito a Podemos y tal, pero el país creo que comete una enorme torpeza, porque aunque intenta aparentar que está criticando a Pedro Sánchez, en realidad le está reforzando, porque le está regalando la retirada de las tropas de Zapatero, o sea, le está regalando un símbolo que de pronto, a poco que abandere esto y diga, sí, pero yo dije que me iba a abstener y me abstuve ante el Z. Y dice, ya le ha regalado un espacio, cuando tú le estás poniendo eso, le estás otorgando un valor tan gigantesco y solo es una oposición. O sea, solamente es una posición bastante ambigua la del PSOE, porque además van a salir voces discrepantes. O sea, ya lo estábamos oyendo con algunos eurodiputados socialistas, ¿no? Pero bueno, esto... En lo que se refiere a la portada del periódico ABC, el periódico El Mundo también lo lleva a su portada. Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble, dice un Pierre Moscovici. Esto me llama tanto la atención. Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble. El pragmatismo del nuevo socialismo, ¿no? Que es una cosa alucinante. El comisario europeo de Economía aconseja al líder del PSOE que no siga los pasos del socialismo francés. Sánchez le dijo antes que a su partido que se abstendría en el Z, dice el periódico El Mundo en su portada. Asunto que también lleva La Razón. El Eurexit de Pedro Sánchez. ¿El qué? El titular. El Eurexit. Eurexit de Sánchez. Bruselas critica el cambio de rumbo del líder del PSOE, que confirmó a Moscovici que se abstendrá en el Tratado de Libre Comercio con Canadá. El secretario general del PSOE confirmó ayer al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que su partido se abstendrá en la votación sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Y dice, más Podemos y menos Trudeau. Dice... Juan Ramón Rayo, que le colocan como doctor, un ultraliberal, que en fin, yo he coincidido algunas veces con él, estaba muy enfadado porque le tenía bloqueado en Twitter, pero en fin, bueno, he coincidido algunas veces. Juan Ramón Rayo, que le veis algunas veces en la tertulia, es un tipo que es muy joven y habla de economía, pero siempre desde una perspectiva tan liberal que zurra al PP en cada palabra, es una cosa alucinante. Not me. It's all we ever wanted. Y también hay bastante debate en torno a la Unión Europea. Sueña con la vuelta atrás del Brexit. Dice Tusk, Juncker, Tajani lanzan la idea de que la salida del Reino Unido pueda ser reversible. Angela Merkel y Theresa May ayer se reunieron en la cumbre de Bruselas y los líderes de la Unión Europea evocaron ayer lo impensable hasta hace poco, que la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea sea reversible. Un sueño, como lo calificó el presidente del Consejo, Donald Tusk, al que siguieron los de la Eurocámara y la Comisión. No sabemos muy bien cuánto de posible es realmente una vuelta atrás, pero la decisión, por compleja, negativa o cualquier otra consideración que le queramos poner, la decisión era una decisión democrática tomada por los ciudadanos británicos. Nos podrá gustar más o menos, pero revertirla tiene, digamos que el mensaje en términos democráticos que envía es demoledor, es absolutamente demoledor. Este es mi referéndum, si no te gusta tengo otro. Pues... Sí, o sea, te voy a plantar 60 referéndum hasta que digas lo que yo quiero que digas, ¿no? Pero
dice, ¿será irresponsable la decisión que han tomado los británicos? Es su decisión, ¿no? En términos democráticos es insostenible, pero bueno, parece que hay confianza en la Unión Europea para que se pueda revertir la situación. Y también esa decisión, ayer ya lo avanzábamos aquí en el programa, conversábamos con Luis Fernández, el expresidente de Radio Televisión Española, y finalmente ayer se produjo por unanimidad en el Congreso una votación que obliga a que el próximo presidente de Radio Televisión Española sea elegido por concurso. El Partido Popular no pudo abstraerse y se sumó finalmente a una decisión que colisionaba directamente contra decisiones suyas anteriores, pero para que el presidente de Radio Televisión Española, entre otras cosas, porque eran otras cosas también las que se debatían y había varias enmiendas, pero tenga que ser elegido por consenso y se va a elegir por concurso. Y además, dentro de 3 meses podría entrar en vigor, de manera que en 3 meses tendríamos que ver un nuevo presidente de Radio Televisión Española. Es una excelente noticia para los ciudadanos que necesitan un medio de comunicación público que sea independiente, que sea solvente, y no esto que estamos viendo casi cada día en Televisión Española, ¿no? Bueno, eso lo decían en Ciudadanos, es que han convertido ustedes a Radio Televisión Española en un instrumento de propaganda. También defendía Ciudadanos esa posición y Podemos lo planteaba en estos términos que vais a escuchar. Desde que comenzó la Comisión Mixta de Radio Televisión Española, en la que el presidente Sánchez, vuestro amigo y soldado en Radio Televisión Española, tuvo que empezar a dar explicaciones sobre lo que estaba haciendo en Radio Televisión Española, desde entonces se ha tenido que agarrar a cualquier tipo de argumento pobre y miserable para justificar que en Radio Televisión Española no había ni censura, no había ni manipulación y, por supuesto, no se estaba utilizando para embellecer las políticas del Partido Popular. Eso decía Noelia Vera y la escuchábamos hablando en esos términos con cierta dureza sobre el funcionamiento de Radio Televisión Española. También se lo escuchamos a Ciudadanos, que hizo también una exposición dura. Queremos, además, que Televisión Española pueda cumplir con sus objetivos, que es informar y fomentar el pensamiento crítico, ser accesible a todos. Los españoles tienen que acudir a su televisión porque la pagan con sus impuestos, sabiendo que acuden a un espacio plural, fiable e independiente. Los informativos, una pieza clave de esta casa, deben transmitir hechos de forma aséptica. No puede ser que tengan el dedo en el botón del mute para pulsarlo según quién hable y de qué partido sea. Y eso ha pasado también en Radio Televisión Española. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y ya está por aquí como cada semana Pilar de la Peña. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Para ayudarnos a observar cómo la prensa internacional se refiere a nuestro país y cómo lo ha hecho en los últimos días. Y claro, sospecho que muchos de los artículos han estado referidos al Congreso del Partido Socialista y el aparente giro hacia la izquierda. Sí, es verdad que para ser una cosa tan interna de un partido ha tenido mucha repercusión en los medios internacionales. Ha habido muchos artículos, además no artículos de agencia, que también los ha habido, pero artículos de los corresponsales. Y sobre todo los medios internacionales destacan tres cosas del Congreso. La primera, el giro a la izquierda, que sí parece que todos coinciden en que Pedro Sánchez parece querer dar al partido, ¿no? Él mismo, pues un poco las posiciones, lo que ha defendido. La segunda cosa que destacan es que eso implica, que es algo que interesa mucho fuera, pues una actitud mucho más beligerante o, digamos, de mucha mayor oposición hacia el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Reuters incluso decía, se vislumbran enfrentamientos. No, los medios no entran tanto en eso, pero sí advierten que es probable que haya, digamos, una actitud menos fácil para Rajoy de lo que ha sido con la gestora, y alguno incluso deja caer un posible acercamiento a Podemos y quizá en el futuro una moción de censura, aunque también destacan eso, ¿no? Que en el Congreso Pedro Sánchez no dio ninguna indicación de eso. Y tercera cosa que también les ha llamado la atención es este concepto de plurinacionalidad que defendió Pedro Sánchez, ¿no? El tema de Cataluña siempre es algo que también está en el foco de los medios internacionales y
destacaban esto, que podía indicar, no entraban mucho en el fondo del asunto, pero sí que indicaban, o que sugería al menos una actitud de mayor disposición a dialogar con Cataluña y con los independentistas o los nacionalistas. Y sobre la situación de España, la situación económica, Economist estaba alabando las reformas del gobierno, pero vemos que Newsweek, sin embargo, cree que hay más gente sin hogar, o sea, hay un equilibrio de balanzas. Sí, es curioso, ha coincidido un artículo de The Economist, que es un semanario de referencia, muy importante, que además en cierta forma marca la agenda en muchos casos, y era un artículo sorprendentemente elogioso, sobre todo con el gobierno además, porque es verdad que ya hay cierto consenso en el exterior de que España se ha recuperado, luego ya entra en los matices de si la precariedad, pero sí es verdad que hay un consenso de que España se ha recuperado, y el artículo de The Economist, que no van firmados, el artículo no os puedo decir de quién es, pero resaltaba esto, ¿no? Que buena parte del crédito de la buena situación que se percibe fuera que hay en España se debe a las reformas del gobierno, ¿no? Y en ese sentido señalaba incluso que habían marcado el camino, que señalaban un poquito hacia dónde tenía que ir el resto de los países del sur de Europa, porque decía el artículo que en general la situación en toda Europa había mejorado ostensiblemente, pero el sur de Europa seguía siendo el eslabón débil, a excepción de España. Y esto lo achacaba un poquito a las reformas de Mariano Rajoy. También decía que, por ejemplo, Mariano Rajoy no había solucionado todos los problemas estructurales de la economía española y se había dejado pendiente alguna reforma que ahora era mucho más complicado que hiciera, dado que había perdido la mayoría absoluta. Pero sí es verdad que el artículo, en fin, alababa y ponía de relieve y, en fin, daba bastante aplauso a lo que había hecho el gobierno en su primera legislatura. Pero, curiosamente, este artículo prácticamente coincide en el tiempo con otro de Newsweek, que es un semanario americano también de mucha influencia y bastante relevancia, que ponía el foco un poco en los problemas de la vivienda en España, ¿no? Y el titular, de hecho, venía a decir algo así como que en España cada vez hay más gente sin hogar y más gente que se dedica a ocupar viviendas. Y ponía esto un poco el foco en el problema de los desahucios, de los pisos vacíos. Era un artículo que intentaba analizar bastante en profundidad el asunto, pero lo que venía a contar al pueblo americano era que en España había cada vez más gente que no podía pagarse una vivienda digna y que la desesperación les llevaba a hacer algo ilegal, que es ocupar viviendas en muchos casos, pisos vacíos que en fin, los bancos habían desahuciado a los propietarios y los mantenían vacíos, y que esta gente, pues muchísimos se dedicaba, cada vez más gente se dedicaba a hacer esto, ¿no? También analizaba un poco todo lo que suponía en España, el debate que había un poco sobre la propiedad, el derecho a la propiedad, sobre si esto había que compaginarlo con el derecho a la vivienda, pero sí entraba un poquito también, incluso mencionaba o se fijaba en, digamos, las maneras en que los propietarios estaban intentando recuperar y echar a los ocupas, ¿no? Hablaba un poco de todos estos servicios, entre comillas, que han surgido, que se ofrecían a desocupar las viviendas, pero sobre todo ponía el foco en el problema de que, a pesar de la buena situación de España, cada vez había más gente en esta situación y dispuesto a incluso quebrantar la ley porque no tenían dónde vivir. El Banco Popular ha tenido un enorme protagonismo en la prensa nacional, la adquisición del Santander sobre el Popular también. ¿Esto ha llegado a las páginas de los medios internacionales? Muchísimo, la verdad es que no lo comentamos, pero sí llamó muchísimo la atención. Es verdad que como además España tuvo que ser rescatado, el sistema financiero tuvo que ser rescatado en 2012, es un tema que interesa mucho en los medios, sobre todo económicos, pero también los generales, ¿no? Y la situación del Popular, que al final fue comprado por el Santander, fue muy seguida, y en general lo curioso es que casi todos los medios alabaron y consideraron que España, o que digamos que la crisis del Popular se había solucionado bastante bien, ¿no? Que el hecho de que al final lo comprara el Santander incluso por €1, bueno, y sin necesidad de inyectar fondos públicos, que se hiciera además de forma muy rápida, de tal manera que no hubo una gran crisis, ni fuga de capitales, ni esto, pues consideraban en general, incluso había algún artículo en Reuters y Bloomberg que decía: Europa por fin entiende cómo hay que rescatar a un banco, ¿no? Sin embargo, esta semana ha habido algún artículo, en concreto uno de Les Echos, que es un diario económico francés, que se fijaba en lo contrario, ¿no? Un poquito en todas las tensiones, las dudas y la polémica que había ahora en España por el tema de cómo se había solucionado el Popular, sobre todo de cara a los accionistas, que son los que han perdido al final con esta solución que se ha buscado toda su inversión. Y hablaba un poquito también de cómo, pues, a mucha gente estaban lloviendo las preguntas, decía el artículo que firmaba Cécile Thibault, sobre
cómo es posible que un banco que era el sexto más importante del país hubiera caído en tan poco tiempo, si no había habido algo de trato de favor hacia el Santander, y luego alertaba de que probablemente con la situación y cómo han quedado los accionistas iba a haber muchas demandas y muchas querellas contra el banco. También de político hablaba sobre España y decía, España simboliza por qué Europa no se atreve a desafiar a China por los derechos humanos. ¿A qué se refería esto? Este era un artículo de Diego Torres, que es el corresponsal aquí en España, y recordaba un poquito el caso que sucedió en 2013, a finales de 2013, cuando la Audiencia Nacional dicta una orden de arresto contra 5 altos cargos chinos, en concreto el expresidente chino Jiang Zemin, por un asunto de violación de derechos humanos en Tíbet, ¿no? Era la época en la que todavía estaba en vigor la justicia universal, la jurisdicción, y el artículo viene a explicar que dice, si alguien se pregunta por qué ahora Europa y Occidente en general está teniendo una actitud, digamos, más complaciente hacia China, no se enfrenta con China por el tema de los derechos humanos. De hecho, el artículo contaba que había habido muchos menos viajes del Dalai Lama a Europa, como ciertos casos en los medios y en general en el debate no se hablaba de los problemas de los derechos humanos en China, que siguen existiendo y que están ahí y que están de plena actualidad. Y él explicaba que si alguien quería entender por qué, podía echar un ojo a lo que había pasado con España, ¿no? En ese momento España parecía que podía enfrentarse a China, y entonces explicaba la reacción del gobierno chino fue fulminante. Para empezar, salió un portavoz diciendo explicando el profundo malestar y la firme oposición del gobierno, y sobre todo detrás de los bastidores lo que hizo China fue congelar todas las relaciones, todos los encuentros con los altos representantes españoles, incluido una visita de Estado de Mariano Rajoy, se canceló, y bueno, citaba incluso a un diplomático que dijo, nos metieron en la nevera. Y hay que recordar que esto sucedió en 2013, cuando España estaba recién rescatada, con unos problemas económicos muy importantes, y China en ese momento además era uno de los mayores compradores extranjeros de bonos del Estado y de deuda española, ¿no? Entonces, España y el gobierno, Madrid en concreto, decía el artículo, se dieron mucha prisa en intentar solucionar esto para que no hubiera impacto económico, y más o menos lo consiguió. En concreto, explicaba el artículo, es que a los 17 días de salir la orden, el gobierno había aprobado en el Congreso una limitación de la justicia universal, y a los 4 meses se había sobreseído el caso, ¿no? En este sentido no había habido impacto. Pero lo ponía un poco como ejemplo de hasta qué punto en general en Occidente los países rechazaban o, digamos, rehuían el enfrentamiento con China por estos temas por miedo a las represalias económicas que, bueno, España esquivó, pero esquivó casi de milagro. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás escuchando La Cafetera. Haremos lo que nos han dicho. Hay batallas que no se pueden ganar. Los poderosos controlan la vida de los indefensos. Así es como funciona el mundo. Es injusto y es inmoral. Pero así son las cosas. Tenemos que callarnos y aceptarlo. Y una mierda. Para que sepan que vamos. Fernando, soy Vidari, un miembro de la Resistencia desde el norte. Lo primero, agradecerte los magníficos deberes que nos has mandado. Ya he terminado de ver Capitán Fantastic. Me ha parecido una película fantástica. Y bueno, como mañana hasta la tarde no podré hoy escuchar el programa, solamente quería hablaros un poco y deciros que bueno, la película abre muchísimos debates y toca muchísimos temas muy importantes. Me he disfrutado mucho con escenas como la de cuando se pasea por el supermercado mirando la comida, o las críticas que había hacia la religión, el consumismo, de una manera bastante divertida, pero a la vez muy, muy explícita. Y bueno, simplemente, no sé, me ha impactado mucho cuando en la película al final parece que los niños van a tener que enfrentarse de nuevo a la sociedad que nosotros llamamos normal, y me preocupaba, y sin embargo luego empecé a pensar que creo que no, esos niños estarían muy, muy preparados. Les habían educado en el pensamiento libre, en el pensamiento crítico, como diría José Luis San Pedro. Así que creo que aunque tendrían grandes carencias sociales al principio, luego fácilmente se enfrentarían a nuestra sociedad. Y bueno, ya aprovechando como es Viernes Cultural, recomendar, está claro, el libro Estados Fallidos, de Noam Chomsky. Me parece una lectura obligatoria para comprender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de estados fallidos. Y
Una recomendación más, un cómic, La casa de Paco Roca. Daos una oportunidad, os va a encantar. Un saludo, Resistencia. Bueno, las recomendaciones que nos llegan de los oyentes del programa, muy interesante ese trabajo de Noam Chomsky también. Y además vamos a hacer una cosa, porque dado que hoy es el día de Noam Chomsky en la cafetera, os pedimos que enviéis frases de Noam Chomsky a la red utilizando el hashtag #lacafetera día de Noam Chomsky. Así inundamos la red con frases, con reflexiones de este pensador, y de manera que también se convierte en un pequeño acto de provocación muy interesante, porque seguramente empiecen algunos haters a meterse en el hashtag un tanto inquietos, pero esto quizá, amigos, os haga reflexionar un poquito. Bueno, yo os decía, pero tengo también unos cuantos mensajes que nos están llegando que estaba seleccionando precisamente María para que podamos dedicar ahora sí el resto del programa a hablar sobre esta propuesta. Este videoforum que hemos iniciado en la cafetera, lanzaremos una película a la semana. Los deberes consiste en verlas y poder participar de un debate, alguna película que plantee debates intelectuales, ¿no? Como es el caso de Capitán Fantastic. Aquellas frases que enviéis de Noam Chomsky. Carmen Quintana acaba de enviar una frase: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Noam Chomsky. Bueno, pues esta la acabo de retuitear. Todas las que veamos, que las frases que lleguen de Noam Chomsky, que pongáis utilizando ese hashtag, a ver si, bueno, intentaré retuitear las más posibles para que se difundan bien. Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Noam Chomsky, esto nos lo envía Indignados, también la vamos a retuitear. Bueno, os decía, esta película, ya os abro los micrófonos, María, Emilio. ¿A María también? Yo estoy castigada. No estás castigada, no has hecho los deberes. ¿Por qué no los has hecho? Explícate, María. A lo mejor nos convences. Y no digas que era interesante no hacerlo. Vamos a poner a María en un escenario para que todo el mundo la mire y la castigue. ¿No? Porque me hace gracia cuando hablas en tercera persona. Sí, en plan un poco loca, ¿no? Bueno, los modelos de educación alternativos. Resulta que un señor, en pacto con su mujer, deciden irse a vivir al bosque porque su mujer tiene problemas, y entonces deciden irse a vivir al bosque y plantear un modelo alternativo educativo para sus hijos. La familia se traslada a vivir al bosque y ahí empezamos a descubrir una trama, pero que en realidad lo que enfoca es: ¿se puede abstraer uno de la sociedad? ¿Se puede mantener al margen? He leído, por cierto, una columna muy interesante sobre Capitán Fantastic, que decía, queda claro en este experimento es que no podrá ser eterno, porque uno como espectador, a pesar de que sientes mucha empatía por esa familia que se va a vivir al bosque y que consigue generar ese espíritu crítico en los críos, en los hijos, y ese espíritu tan estimulante, dice, pero te preguntas cómo será la inserción de esos niños en el mundo, cómo será su proceso de socialización posterior, ¿no? Dice, claro, pueden cazar, pueden deshuesar un animal para comerlo, pero ¿cómo interactuarán después con otros niños, con otros jóvenes, dada la hora, ¿no? ¿Cómo asumirán la educación tradicional de una escuela que buscará acallar ese hambre de cambiar el mundo, de no tragarse todo lo que les digan? ¿Los verán como bichos raros cuando en segundo de primaria quieran hablar de Platón? Y ese es uno de los dilemas, ¿no? Al final, la presión de la sociedad para que seas como los demás, para que formes parte de esa capa uniforme de conocimiento, llega a ser tan importante que hace que muchas personas tomemos decisiones a lo largo de la vida simplemente por no ser diferentes a los demás, ¿no? Hay una situación que se plantea en la película que a mí me parece maravillosa. Comienzan los spoilers, o sea, más de los que ya hemos contado, pero hay un fragmento de la película. Bueno, ellos acuden al funeral de la madre, un funeral que le tienen vetado el resto de los familiares porque consideran que son precisamente unos bichos raros por cómo tal y por la forma en la que la madre muere. Y entonces les tienen vetados y deciden acudir al funeral. Es ese audio que hemos colocado un par de veces, ¿no? Cuando toman la decisión de que incluso más allá de eso, aunque les vayan a retirar la custodia, aunque se arriesguen a una detención, aunque se arriesguen a lo que sea, deciden acudir al funeral de la madre. Y entonces tienen que convivir durante unas horas en casa de la hermana del protagonista. Y entonces sucede esta situación que escuchamos ahora.
¿Qué tal están los niños? Son fuertes. ¿Cuánto tiempo lleváis allí, donde sea que estéis viviendo? Nos fuimos de Boulder cuando Bo tenía 3 años. Y estuvimos en una granja que teníamos en Oregón hasta los 8, así que compramos el terreno del bosque hace 10 años. ¿Cómo seguís teniendo dinero? Solo compramos lo que necesitamos. Mira, Harper y yo hemos hablado. Los niños necesitan una vida estructurada, estabilidad, ir a un colegio de verdad, para que luego puedan conseguir un trabajo de verdad. ¡Vas a acabar matándoles! Lo siento. Pero tus hijos se han quedado sin madre. Creo que no tienes ni idea de lo que les estás haciendo. Les estoy salvando la vida. Eso estoy haciendo. Ben, suenas tan ridículo. ¿Saber colocar un hueso roto o tratar una quemadura es ridículo? ¿Saber orientarse por las estrellas en total oscuridad es ridículo? ¿Identificar plantas comestibles y hacer ropa con piel de animales, sobrevivir en el bosque solo con un cuchillo, todo eso te parece ridículo? Jesús. Tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de élite. ¿Y qué? Son niños. Tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo. Justin. Jackson. ¿Podéis bajar un segundo, por favor? Llama a los hijos de su hermana, la que está gritando, que son sus sobrinos, no los niños que viven en el bosque. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Jackson? 13. ¿Puedes decirme qué es la Carta de Derechos? Algo que envías por correo, supongo. Buena suposición. Justin, ¿estás en el instituto? Sí. ¿Te gusta tu colegio? Me da igual. ¿Sabes lo que es la Carta de Derechos? Es un rollo del gobierno, ¿verdad? Habla de los derechos de la gente en América y eso. Sí. Saya! Y ahora llama a su propia ¿Puedes bajar hija. un momento, por favor, cariño? Quiero hacerte una pregunta rápida. Saya acaba de cumplir 8 años, por cierto. La Carta de Derechos. Primera enmienda. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión ni la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni impondrá obstáculos... No te he pedido que repitas como un loro lo que has memorizado. Solo dime algo sobre ella con tus propias palabras. Sin la Carta de Derechos seríamos como China. Aquí al menos no tenemos órdenes de búsqueda. Tenemos libertad de expresión. Los ciudadanos están protegidos contra castigos crueles e inusuales. Es suficiente. Y Un momento. Saya, ¿cómo evaluarías la decisión de 2010 del Tribunal Supremo sobre Ciudadanos Unidos? Las empresas tienen los mismos derechos que la gente, así que no hay límite de gasto en los candidatos, lo que significa que nuestro país está gobernado por empresas, y sus grupos de presión financian a dichos candidatos y les juran fidelidad a cambio... Por Dios. Nos ha quedado claro, lo pillamos. Ha sido impresionante. Todos. Bueno, evidentemente es una película, evidentemente la niña no tiene 8 años, es un guión de una película, pero plantea un debate. ¿Podemos hacer que nuestros hijos sean algo más que meros... memorizadores del sistema educativo? ¿Podemos hacer que se abran a la reflexión? ¿Podemos tratarle? Hay un momento maravilloso en la película, no lo he querido tratar porque no quería desviar el debate para hablar del libro Lolita, pero hay un momento maravilloso en la película que una chica joven, adolescente, está leyendo Lolita. Es un libro duro y le pregunta al padre, bueno, ¿qué te ha parecido? Y ella dice, interesante. Y dice, no, interesante no es una palabra, no es un concepto. Explícate, ¿qué es lo que te ha parecido? Y ella empieza a profundizar sobre la idea de Lolita, totalmente descarnada, diciendo, bueno, pues es la historia de un pederasta, pero me provoca un cierto sentimiento de proximidad con la historia de amor que está viviendo. Y el momento es maravilloso porque es cómo reflexionar con un hijo de forma absolutamente descarnada, sin ocultarle nada. Hay otro momento que el crío le pregunta por la reproducción humana, algo así, y le dice, bueno, pues es el momento en el que el pene se introduce en la vagina a un niño pequeñito. Y entonces el niño mira con los ojos abiertos, como de no ocultarle a los críos las cosas verdaderas de la vida. Les explica que su madre se ha suicidado, se lo explica abiertamente. Ellos tienen derecho a conocer toda la información y a tener todos los datos y a conocer que esa es la vida real, ¿no? Y le plantea ese dilema. Claro, es una película, hay quien estaba diciendo, bueno, es que me parece muy pedante la
esta escena, que es una película, no deja de ser eso. Y también es verdad, dice, es que es muy exagerado. Obviamente se puede educar a los hijos de forma alternativa sin irse a vivir al bosque. Hombre, ya estamos hablando entre adultos, no se trata de plantear esto como un modelo educativo paralelo. Es una película, pero nos plantea ese debate, ¿no? ¿Se puede educar de forma diferente? Mamen Páez. Buenos días, cafeteros, buenas noches, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo haciendo los deberes, viendo otra vez Capitán Fantastic. Y bueno, la verdad es que me ha parecido una película maravillosa y la conclusión o la paradoja que saco de ella es las grandes grietas que tenemos cuando educamos, ¿eh? Y sobre todo, como decía también Chomsky, que bueno, siempre ha sido para mí un referente, es cuestionártelo todo siempre. Siempre me cuestioné si me equivocaba educando a mis hijos. Pero siempre hay esperanza, ¿eh? Ellos saben hacerlo mejor que nosotros. Bueno, que os quiero. Y ya está. Voy a seguir viéndola. Un beso a todos. Un beso, Mame. Muchísimas gracias, Emilio. Una de las frases determinantes en esa escena y en la película es con tus propias palabras, ¿no? Como muchas veces respondemos a pensamientos de otros, a la cultura dominante, pero somos reproductores y no productores del pensamiento. Es una escena que sale mucho en la película y que forma parte además de los métodos educativos que sobre todo tenemos en España, porque es una forma de educación en general muy marcial, ¿no? El hecho, yo te obligo a que memorices y tú me obedeces memorizando, y yo hubo un tiempo con mi hija que me planteé, de hecho estuve mirando métodos de enseñanza alternativos en Estados Unidos, que es un país tan complejo, pues donde hay mucho homeschooling y muchas formas de educar de otra manera, ¿no? Que no sea simplemente con esa memorización, sino de formas mucho más participativas, donde incluso los alumnos se construyen su aprendizaje, en cierto modo, son ellos los que van evolucionando. Y aquí en España hay pequeños núcleos de esas cosas, yo conozco alguno, pero son absolutamente minoritarios, ¿no? Y en el fondo tiene que ver con una obediencia social, ¿no? Lo que realmente yo creo que plantea la película es la posibilidad de, y aparte tiene que ver tanto con Chomsky precisamente, que es la posibilidad de construir otra cosa. Vamos, o sea, de pensar en otra cosa, porque si estamos pensando que el mundo es diferente, estamos empezando a hacerlo diferente, ¿no? Y en ese sentido, además, Chomsky es una persona que bebió mucho del anarquismo español, precisamente, ¿no? Que ha tenido sus vínculos con la Brigada Lincoln en Estados Unidos, de los brigadistas internacionales, y que las comunidades anarquistas que se dieron en ciertas zonas de Aragón y Cataluña, para él han sido siempre un referente, una oportunidad que el mundo tuvo de darle la vuelta al calcetín, ¿no? De ser algo completamente distinto, que es un poco lo que se plantea esta familia, ¿no? Está saliendo del mercado, compra exclusivamente lo que necesita, que es casi nada, o sea, para su vida diaria. Vemos cómo cazan, cómo viven en la naturaleza, ¿no? Y sobre todo la obediencia inconsciente y consciente que hacemos cada día, ¿no? A cosas que a veces dejamos ni siquiera de plantearnos que podrían ser de otra manera. Dice Rebobstar, en esto tiene también mucha razón, ¿no? Dice, está claro que los niños no son lo que yo pensaba que eran. Dice, al tener a mi hija me sorprende lo inteligentes que son desde tan pequeños, y creo que nosotros a sus edades éramos más tontos. Es verdad que el conocimiento humano ha evolucionado muchísimo, que los críos hoy tienen un montón de estímulos intelectuales. Algunos de ellos les llegan a través de cosas como los dibujos animados, las series de televisión, la propia televisión que está en permanente funcionamiento en las casas, otros estímulos como los iPads, ves a cualquier crío hoy y tiene conocimientos que no habría soñado un adulto hace 200 años. Esto es muy interesante también sobre cómo está evolucionando la mente humana, ¿no? Pero a mí sí me preocupa esto que contabas, Emilio, porque nosotros nos pasó también cuando debatíamos sobre el modelo educativo que queríamos para el pequeño Fer, y decíamos, bueno, pero se puede buscar algo alternativa. Y claro, al final el sistema es tan complejo que te acabas haciendo la terrible pregunta, ¿no? Que es, ya, pero ¿quiero experimentar con mi hijo? Es decir, ¿le quiero dar una educación diferenciada, incluso aunque sea mejor?
o quiero que esté integrado en esa sociedad, aunque tenga un comportamiento más mediocre, ¿no? Claro, luego sabes que tienes otras áreas de influencia que van más allá de la propia educación. Y algunos de los oyentes de este programa nos enviaban mensajes que decían: a mí no me educaron así, pero en cierta forma me siento identificado, porque algo sí me fueron diciendo. Evidentemente esto es una película llevada al extremo, pero es verdad que hay mucha gente que ha estimulado a sus hijos para que lean desde muy pequeños, para que vean exposiciones. Bueno, yo me acuerdo de Belén y Ariel, cuando yo conocía a su hijo Luca, que tenía 3 años, que era una criatura pequeñísima, minúscula, un crío pequeñito, y se me puso a hablar de los cuadros de Goya. Y dices, no, tú puedes a tu hijo estimularle para que hable del fútbol, o le puedes estimular para que aprenda a reconocer el arte con sus palabras en su mundo, en su tal. Lo puedes hacer. Y para él es exactamente igual de apasionante, porque en realidad lo que anhela es pasar tiempo con sus padres, ¿no? Esto a mí me provocó, oye, una criatura de 3 años, luego yo no sé, hace muchos años que no le veo, pero no sé si ha mantenido esa conexión, ha conseguido abstraerse tanto de la sociedad, ¿no? Pero es verdad que existen posibilidades. Bueno, hay gente que nos dice, Mary, no, pon el audio. Ah. Ayer vi Capitán Fantastic con mi familia. Buenos días, resistentes y resistentas. La vimos en familia y nos gustó muchísimo, tanto es que hoy la he vuelto a ver. Nos enseñó cómo comunicarnos con nuestros hijos y cómo enseñar a nuestros hijos, sin tapujos y con la verdad por delante, lo que les hará más libres, inteligentes, justos y preparados. Vivimos bajo la dictadura del qué dirán, las marcas, los estereotipos, y esta película es un basta ya al capitalismo. Muchas gracias. Dice Piel y Hueso, hay que salir de la anestesia porque se puede educar de otra forma. Dice, en lugar de hacer ciudadanos en serie, que eso sí que conduce al fracaso escolar, ¿no? Bueno, es algo que se plantean. Estimular el espíritu crítico, incluso yendo a contracorriente, a pesar de las convenciones sociales. ¿Qué puede haber mayor convención social que un funeral? ¿Qué puede haber más establecido donde se te permitan menos innovaciones, menos disrupciones? ¿Qué puede haber más que un funeral, ¿no? Que es una cuestión donde culturalmente se nos ha introducido hasta el tuétano el respeto, el dolor. Y en la película también rompen con ese diálogo. En primer lugar, Leslie practicaba el budismo, que para ella era una filosofía y no una religión organizada. De hecho, Leslie aborrecía las religiones organizadas. Para ella eran los cuentos más peligrosos jamás inventados, diseñados para conseguir la obediencia ciega y para infundir temor en los corazones de los inocentes y los ignorantes. Para ella, lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja y enterrado en medio de un puto campo de golf. Aunque la absurdez de ser ensalzada por alguien que ni siquiera la conocía tiene precisamente la clase de toque cómico que Leslie habría disfrutado, porque tenía un gran sentido del humor. Quiero leerles algo a todos ustedes para que sepan a qué me refiero. Últimas voluntades y testamento de Leslie. Y cito textualmente: en caso de que muera, yo, Leslie Abigail Cash, como budista, deseo ser incinerada. Mi funeral, si tiene lugar, deberá ser una celebración del ciclo de la vida con música y baile. Después, es mi deseo expreso que mis cenizas sean trasladadas a un lugar cualquiera, preferiblemente público y densamente poblado, donde mis cenizas, de forma rápida y sin rituales, sean tiradas al váter más cercano. Fin de la cita. Eso sí es cómico. No he terminado. No he terminado. Bueno, esto lo plantea en presencia de los suegros, los padres de ella, que terminan pidiendo a los de la funeraria que le expulsen de la misa que se estaba celebrando delante de un cura que por supuesto no conocía de nada a esta mujer, a Leslie, y que estaba hablando de
las maravillosas relaciones que mantenía con amigos y familiares y un mundo paralelo que en realidad nunca existía más que en la mente de los padres y de un cura que jamás tuvo la oportunidad de conocerla, porque entre otras cosas era budista, pero además vivía en medio del bosque, o sea que no tenía ninguna tal, ¿no? Y esto me maravilló porque efectivamente, y llegan los tiempos de los spoilers, pero el final de la película rescatan el cuerpo de Leslie, que es enterrada en un cementerio, y en mitad de la noche ellos la desentierran, se la llevan en el autobús y la incineran en un sitio maravilloso frente a un lago, cantando canciones, y después esas cenizas las echan por el váter en un aeropuerto. Y esto que es una gran metáfora de la liberación, de la felicidad, del cumplimiento último del deseo de alguien a quien tú quieres, de la ruptura total de las convenciones sociales en todos los sentidos, en el orden moral, en términos de conducta, incluso sanitarios, porque estoy seguro de que esto rompería cualquier... Digamos, vas a la cárcel como que Dios por una cosa de esas. Pero ahí te plantea ese enorme reto, ¿no? Y cuando lo estás viendo incluso no sabes si sentirte cómodo o incómodo, si te parece, es una comedia, pero no sabes si sentirte a gusto o no, si dices, joder, sí, bueno, esto no es una película, tal, ¿no? En el fondo lo que hay ahí es un relato de que somos convencionales hasta después de muertos, ¿no? Como en ese ciclo del que él habla, obedecemos esa convención incluso cuando ya nos hemos muerto y somos capaces de impersonalizar un hecho como un funeral donde alguien... yo no suelo entrar a los funerales cuando son religiosos, ¿no? Porque casi me resultan a veces ofensivas las palabras de alguien que no conoce a esa persona y que está invitando, entre comillas, a que te alegres del lugar al que va, ¿no? Pero hasta en eso somos obedientes. Yo, en los últimos funerales a los que he acudido, es curioso, pero he vivido un enorme silencio, ¿no? La gente... Bueno, eso también está es muy español, ¿no? Pero está acostumbrada a delegar la palabra en el cura, y he ido a funerales sin cura, pero ya no hay silencio. Y yo recuerdo, a mi padre lo enterramos en un pueblo del Bierzo donde él nació, y bueno, pues vino mi familia, mis primos, mis tíos... Y entonces es un cementerio que está en cuesta. Nosotros subimos un 4x4 allá a la puerta del cementerio. Y lo primero que se oyó es la canción Cuida de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Y luego nos pusimos todos, mis primos, a contar cosas que habíamos vivido con él. Y luego comiendo hablábamos con mis tíos que al principio habían visto aquello como una especie de desorden, ¿no? Y luego, bueno, pues hablaban, ¿no? Como que no está tan mal, porque al final, ¿qué hemos hecho? Recordar cosas que siempre vamos a recordar que vimos con él, pero hasta... hemos delegado hasta eso, ¿no? Hasta el tránsito en la despedida de alguien a que sea de un extraño, pero porque la sociedad ha dicho, o ha impuesto, o ha dominado la versión de que eso tiene que ser así, ¿no? Bueno, a todo el mundo no le ha gustado. Hay gente que ha sido crítica y hay gente que le ha parecido que tampoco es la gran película de la semana. Y esto también nos interesa porque, además, aquí en el programa se trata también de hacer una suerte de videoforum e introducir la reflexión incluso para la crítica. Eso sí, las críticas bien planteadas, sólidas, sosegadas, no desde el insulto ni desde la descalificación, sino una crítica porque a lo mejor nos convence. Es una película con mucha amiga. Me ha gustado la crítica al sistema capitalista y que presenta otra forma de vida, quizá demasiado extrema y en algunos aspectos poco sostenible. Algunas cosas que no me han gustado. En el supuesto mundo utópico, el dinero sigue estando muy presente. Para empezar hay que comprarse un bosque. A ver quién puede permitírselo. La violencia y actividades tipo tropa de élite, que enseña a mentir y a engañar, no que les diga que existen, que las utilicen. Me parece poco ético. No respetar lo ajeno, por ejemplo, cargarse a las ovejas, aunque sea para comer. Seguro que al vecino no le hace mucha gracia. Para terminar, un par de detalles muy yanquis que le hacen perder frescura. Vienen de un mundo aislado, sin demasiadas imposiciones, y para declararse a la chica se arrodilla. Y por último, la incitación a la bebida, tan presente en casi todas las películas americanas. Es para hacérselo mirar. En fin, mi valoración sobre 10, un 6. Ah, pero es muy interesante esto que dices. Fíjate, yo no había reparado. Hay un momento en que los chicos, cuando van hacia el funeral, hacia el entierro, van en el autobús, entonces van parando por diferentes lugares, entre otros en un camping, y allí el muchacho mayor conoce a una chica que
le besa. Es una chica un poco alternativa, así un poquito... ¿cómo se dice? Bueno, no sé, una chica un poco también... pues, que está comiendo chicle y cuestionando el sistema, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde dentro. Desde dentro. Y entonces, bueno, la chica se gustan y la chica le besa. Y entonces él cree que se ha enamorado y que quiere encontrar con ella, quiere casarse y se deja llevar por la esencia de la pasión y tal. Y entonces se arrodilla y le pide la mano. Porque... Claro, pero esto, ahí es verdad que la película comete una cierta contradicción de, o sea, tú tienes un planteamiento filosófico alternativo de la vida, bien que estés fuera del sistema, que no entiendas los códigos de la sociedad, de que tienes que mantener unos tiempos y unas formas y unos lo que sea, pero se arrodilla y le pide la mano. Bueno, yo creo que eso es una crítica precisamente dentro de la película al padre, o sea, a esa vida que ocurre al margen y al choque de un mundo de fuera y un mundo de dentro, ¿no? Es una falta de educación sentimental, porque además la propia escena va contando cómo él se mueve por tópicos a veces porque hay una parte que le falta, ¿no? Está con sus hermanos, no interactúa con chicas o con chicos, quiero decir, que no sean miembros de su familia, y en parte ahí hay una crítica pero hay otra cosa maravillosa, para mí otra escena maravillosa, que es cuando viaja en el autobús con el cadáver de la madre, ¿no? Que es alucinante. Ellos viajan en un autobús, tienen un autobús con el que se desplazan y cuando rescatan a la madre del cementerio ponen el féretro dentro del autobús, entonces hacen todo un recorrido hasta que encuentran el lugar donde incinerarla a lo vikingo, o sea, en medio de una explanada maravillosa junto a un lago. Allí, claro, todo ese viaje que hacen, tocándole la mano a la madre, que lleva mucho tiempo muerta, y llorando a la madre, despidiéndola y con ejerciendo ese duelo tan humano, sin esconder nada, y están y ese es un momento muy 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 intenso de la película también, ¿no? Y luego, claro, ahí dice, muestra la heterogeneidad de la izquierda, dicen también por aquí. Buenos días, cafetera. Lo que refleja muy bien esta película es la heterogeneidad que hay en la izquierda en el mundo. Digamos que, por un lado, el uso de las armas por parte de la izquierda como descendiente o heredera de la ideología republicana anglosajona, y por otro lado, algo que nosotros carecemos, que es la aceptación de las religiones o de pseudofilosofías como puede ser el budismo. Quizás ahí deberíamos de aprender de ellos, igual que ellos deberían aprender de nosotros el tema pacifista. También. Fíjate que dicen también por internet, dicen, no estoy de acuerdo con el audio que habéis puesto antes, dice Juan Rodríguez Vita, porque arrodillarse salen todos los libros que ellos leían, o sea, era una práctica que ellos habían observado de los propios libros que leían, ¿no? Capitán Fantástico, una aventura maravillosa, vital, muy interesante cinematográfica, una propuesta muy interesante que abre también este espacio de Videoforum que vamos a repetir, porque además, como viernes culturales, bueno, podemos, en cuanto tengamos un poco el formato cogido ya y rodado, podemos volver a introducir libros y teatro y demás, pero sí que nos interesa abrir este espacio porque además genera mucho sentimiento comunitario y nos gusta mucho compartir entre todos una película que además plantee retos intelectuales, ¿no? Y plantee debates intelectuales. Buenos días, cafeteros. La película de Captain Fantastic a mí me sugiere una respuesta a otra película, Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, aquella película dirigida por Sean Penn, en que un joven estudiante abandonaba su carrera y un futuro millonario asegurado para irse en contacto con la naturaleza y conocerse a sí mismo, que no pasaba de ser un grito en el desierto, que lejos de no plantear ninguna salida, planteaba que de hecho no había salida posible de esta sociedad. En contraste, Captain Fantastic te plantea que cada uno debería poder elegir la propia sociedad que desea y llevarla a cabo. La familia protagonista se va a perder en el medio de la naturaleza, pero nunca pierde el contacto con la sociedad y con la cultura que los rodea, aunque no vivan en ella. Y por encima de todo, el padre no se resiste a aprender algo de sus hijos. Porque no se trata de qué mundo les dejamos a las futuras generaciones, sino
¿Qué mundo construimos junto a ellas? Un abrazo, cafeteros. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long, I'd probably break down and cry. Bueno, este es el momento en el que la madre, siendo incinerada, ese es el crujir de los troncos que escuchamos en el fondo, el momento en el que comienzan a cantar, y además de una forma al principio sutil, suave, que se va volviendo vitalista también para celebrar tal y como ella había pedido la muerte. Y se van incorporando los hermanos, cada uno haciendo percusión y... versión de Sweet Child of Mine, desgarradora, que dice Nacho Escursel, buenísima versión. Pero sobre todo que me introduce ese momento vitalista también en la película, maravilloso. Pues Emilio, no te puedes imaginar lo que te agradezco. Además, de verdad, porque primero porque ha abierto un nuevo espacio en el programa que es muy divertido, que es muy interesante, que hace que la gente participe mucho y estoy viendo ahí muchísimas reacciones en las redes sociales y la gente está comentando mucho la película, está enviando fotogramas, también están enviando con el hashtag frases de Noam Chomsky para celebrar este día de Noam Chomsky en la cafetera. Que también nos gusta porque es una suerte de provocación también con algunas personas que hemos visto algún hater ahí haciendo de tal. Y la próxima vez no te vas a poder escapar, Mary. Ahora de todas formas te voy a dejar el DVD. Creo que original. tenía bastante castigo. Has tenido bastante castigo. Bueno, no lo sé, también debería... Así, estoy convencido que la próxima vez no vas a dejarlo escapar. Pero de verdad, independientemente de que la hayas visto o no, y a vosotros, a los oyentes del programa, miembros de la Resistencia, independientemente de que la hayáis visto o no, y algún spoiler hemos lanzado, hemos desvelado prácticamente la trama de la película, pero merece la pena ser vista, ¿eh? Merece la pena ser vista, aunque ya conozcáis... un trocito. Sí, aunque ya conozcáis algunos fragmentos y esenciales de la misma, pero merece la pena porque os va a hacer replantearos la forma en la que somos educados, los prejuicios, las convenciones sociales, cuestiones culturales que nos pesan muchísimo, ¿no? Y tenemos que dejarnos llevar un poco más por la vida, por este lugar por el que no vamos a pasar tanto tiempo, por este viaje que tiene fecha de caducidad, que tiene fecha de finalización. Y a veces somos prisioneros de todo eso, ¿no? Y tenemos que intentar ser más libres, y no pensar en lo que nos dicen alrededor, ¿no? Sino dejarnos llevar un poquito más por nosotros mismos. Así que, bueno. Mira, de hecho, Pablo recuerda el Club de los Poetas Muertos, Pablo Granlev. También es otra Dice, película. hablando de... Han llegado varias sobre propuestas educación para la próxima semana, pero lo vamos a dar a conocer el lunes. Hay quien dice, no, extender un poquito más el plazo, vamos a tal. No, si queréis, no veáis siempre los deberes, no hagáis siempre los deberes, sí, quedaros como María. No hay gente nada. Que simplemente prefiere tomarse un mojito, yo lo entiendo. Pero... ¿Era mojito? Un tinto de verano. No estuve tan de fiesta, por cierto. Bueno, da igual, en una terraza, pero no estabas haciendo los deberes. No tanto, algo además, sí, pero no tanto. Y además no eran deberes tampoco costosos, quiero decir. Bueno, María, la primera vez que vino aquí a trabajar, hace 2 años ya. No, 1 año. Un año. Le puse deberes, tenía que ver The Newsroom, ¿qué más cosas? Y 2 películas. Y 2 películas que sintonizaban muy bien con la filosofía de la cafetera. Te vas a quejar, o sea, tendrás queja, o sea, llegas a trabajar a un sitio y lo primero que te hacen es que veas una serie de televisión, o sea, yo no digo nada, Mary, pero
que todos los deberes y que todas las fórmulas de estímulo intelectual consistan en ver una película de cine multigalardonada. Por cierto, que estuvo nominado al Oscar Viggo Mortensen por esta película. Hemos intentado localizarla para poder hablar. Está viviendo en Madrid. De hecho, llamé a mi amigo Nico, le digo, oye Nico, ¿tú sabes cómo localizar a Viggo Mortensen? Me dice, macho, me llegas a llamar hace una hora, me lo he cruzado porque él vive por la zona de Gran Vía. Y dice, es que me lo acabo de cruzar por la calle, le habría pedido el teléfono. Bueno, lo hemos intentado a través de la Agencia de Representación de Estados Unidos, a través de gente en España, de los que le llevan la comunicación. Tiene una editorial de poesía. A través de la editorial de poesía, está haciendo unas obras de teatro en el Teatro Lliure en Cataluña. A través de allí lo hemos intentado por todos los mecanismos posibles, menos asaltar su vivienda, que era lo único que nos faltaba. Y si hubiéramos tenido una semana más, a lo mejor lo podríamos haber hecho. Pero se trata de tener un momento para el estímulo intelectual a lo largo de la semana, así que entre esas propuestas que nos habéis enviado, que hay varias, porque a lo largo del programa, utilizando el hashtag, nos habéis enviado varias propuestas de películas para verlas, vamos a elegir una, el lunes la plantearemos. Ya sé que hay gente que dice, no, pero dejadnos el fin de semana para verla. Oye, que de lunes a jueves, de lunes a viernes, tenéis 5 días para ver la película. Quizá a lo mejor adelantemos el título por Twitter, pero nos decían Las invasiones bárbaras, decían también Little Miss Sunshine, que también es una película maravillosa. En fin, nos llegan algunas propuestas, ahora la vamos a elegir y nos vamos a marchar. Emilio, María. Hasta el lunes. No, ¿tienes algo que decir? Dilo. No. ¿No? ¿Te hemos castigado mucho? No. Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito sí. Bueno, lo que te merecías, ¿sabes? Emilio. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Cuidaos, muchísimas gracias, cafetera. Nacho, Ubelán, Borja, Repopstar, Elena, tantos y tantos amigos. Gracias, de corazón. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. ¿Qué clase de pirado celebra el cumpleaños de Noam Chomsky como una especie de fiesta oficial? ¿Por qué no celebramos la Navidad como el resto del mundo? ¿Prefieres rendirle homenaje a un elfo mágico y ficticio en vez de a un gran humanitario que ha hecho tanto por los derechos humanos y la cultura del entendimiento? Muy bien, vamos a debatirlo. Olvídalo. No, explícate. Date la oportunidad de exponer tu caso. Todos estamos deseando oír tus argumentos. Si son válidos y nos convences, seguro que estaremos dispuestos a cambiar de opinión. ¿Verdad? Sí. Sí, usa tus palabras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Cafetera. Soy Alba y nosotros, yo y mi chico, conocimos la cafetera hace unos años, cuando vivíamos en Chile, en un momento en el que yo la verdad no tenía apenas noticias de España. La cafetera se convirtió en un hilo de Ariadna que nos unía con nuestra tierra. Entonces, en el momento de hacerse mecenas, la verdad es que nos gustaría, pues eso, fue una forma como de agradecer todos esos años de compañía en el extranjero
y que queremos seguir estando acompañados.